Vivimos en la era de la información. Tenemos acceso a más datos, herramientas y conocimiento financiero que cualquier generación anterior. Podemos aprender sobre inversiones con un clic, comparar bancos en segundos y hasta automatizar nuestros ahorros. Sin embargo, las estadísticas cuentan una historia distinta. El 60% de los adultos no podría cubrir un gasto de emergencia de $1,000 sin endeudarse. Millones de personas ganan más dinero que nunca, pero se sienten igual o más estresadas por sus finanzas. Incluso aquellos con ingresos altos caen en bancarrota, víctimas de gastos invisibles y deudas silenciosas. ¿Cómo es posible? Porque el verdadero problema no es la falta de recursos, sino la mente humana. Nuestros cerebros no evolucionaron para navegar un mundo de tarjetas de crédito, criptomonedas y publicidad hiperpersonalizada. Estamos operando con hardware del Paleolítico en la era digital, y eso tiene consecuencias. Los 7 pecados financieros. Durante años, psicólogos y economistas han estudiado los patrones de comportamiento que nos llevan a cometer errores sistemáticos con el dinero. Estos no son simples equivocaciones, son trampas cognitivas profundamente arraigadas. En este libro, las llamamos pecados financieros no por moralismo, sino porque comparten 3 características. Son universales, afectan al 99% de las personas, independientemente de su educación o ingresos. Son inconscientes, operan en segundo plano, como programas ocultos que dirigen nuestras decisiones. Son costosos, nos hacen perder decenas de miles de dólares a lo largo de la vida, sin que nos demos cuenta. Aquí está el verdadero drama: puedes leer todos los libros de finanzas del mundo, pero si no reconoces estos pecados en ti mismo, seguirás repitiendo los mismos errores, solo que con mejores excusas. ¿Cómo funciona este libro? Cada capítulo está diseñado como una intervención psicológica. Te mostraré el pecado en acción, con ejemplos reales, probablemente te identificarás con más de uno. Revelaré la ciencia detrás del comportamiento, qué sesgos cognitivos están en juego y por qué son tan poderosos. Te daré un antídoto práctico, estrategias específicas para contrarrestar cada error, probadas en estudios de neuroeconomía y psicología conductual. No encontrarás aquí consejos genéricos como gasta menos de lo que ganas. En cambio, descubrirás por qué tu cerebro sabotea tus intentos de ahorrar y cómo engañarlo para que coopere. Cómo las tiendas y los bancos explotan tus instintos primarios para que gastes más. ¿Por qué incluso los expertos financieros caen en estos pecados, y qué puedes aprender de sus errores? Una advertencia honesta. Este libro te incomodará. Verás reflejados hábitos que considerabas normales o incluso inteligentes. Es posible que sientas resistencia, que tu mente busque excusas: yo no soy así, mi caso es diferente. Esa resistencia es la mejor señal de que estás tocando un nervio financiero real. Pero hay una buena noticia: reconocer estos pecados es el 80% de la solución. El cerebro humano tiene una capacidad asombrosa para reprogramarse cuando toma conciencia de sus patrones. Y eso es precisamente lo que haremos juntos en las próximas horas. El viaje que comienza. Cuando llegues al final de este audiolibro, habrás desarrollado algo más valioso que un buen hábito financiero: tendrás un nuevo par de ojos para ver el dinero. Ojos que detectarán las mentiras que te dice tu propia mente cuando ves una oferta irresistible. Las trampas sociales que te hacen gastar para impresionar a extraños. Los pequeños errores diarios que, con los años, marcan la diferencia entre la libertad y la esclavitud financiera. El dinero no es el objetivo final. Es el combustible para vivir la vida que deseas. Pero primero, debemos sacar el freno de mano que tu cerebro ha estado aplicando sin que lo supieras. Empecemos. Capítulo 1. La ilusión del mañana lo arreglo. La procrastinación que sabotea tu futuro financiero. El ser humano es la única especie capaz de planificar a largo plazo, pero también la única que sistemáticamente sabotea su propio futuro por placeres inmediatos. Este es el primer y más peligroso pecado financiero: la creencia inconsciente de que habrá un mañana perfecto para empezar lo que hoy postergamos. La anatomía de la procrastinación financiera. En el laboratorio de neuroeconomía de la Universidad de Stanford, un estudio reveló algo perturbador: cuando se les ofrece elegir entre 100 ahora o 150 en un mes, el 80% de los participantes elige la cantidad menor inmediata. Pero cuando la opción es 100 en un año o 150 en 13 meses, casi todos prefieren esperar el mes adicional por los $50 extra. ¿Qué cambió? Solo la perspectiva temporal. Este fenómeno, llamado descuento hiperbólico, explica por qué. El 68% de los trabajadores no contribuye a su plan de jubilación a los 30 años.
El 42% de los millennials paga el mínimo de su tarjeta de crédito mientras gasta en suscriptores digitales. Solo el 29% de las familias tiene un fondo de emergencia adecuado. El cerebro dividido, la batalla entre el presente y el futuro. Desde la neurociencia, entendemos que no hay un yo único tomando decisiones. En realidad, son dos sistemas en conflicto. El sistema caliente, emocional, impulsivo quiere gratificación inmediata. Se activa con ofertas, promociones y la posibilidad de evitar esfuerzo hoy. El sistema frío, racional, planificador piensa en consecuencias a largo plazo. Es el que sabe que deberías ahorrar e invertir. El problema es que el sistema caliente tiene ventaja evolutiva. Nuestros ancestros no necesitaban planificar para la jubilación, necesitaban comer hoy para no morir mañana. Este cableado cerebral primitivo nos juega en contra en la era moderna. Los 4 mitos de la procrastinación financiera. Mito 1. Cuando gane más, empezaré. Realidad, los estudios muestran que el porcentaje de ahorro no aumenta significativamente con mayores ingresos. La inflación del estilo de vida se encarga de consumir el excedente. Mito 2. Necesito estar bien informado antes de actuar. Realidad, la parálisis por análisis afecta al 62% de los potenciales inversionistas. Nunca habrá un momento de saber lo suficiente. Mito 3. Tengo tiempo de sobra. Realidad, gracias al interés compuesto, cada año que retrasas empezar a ahorrar puede costarte decenas de miles de dólares en el largo plazo. Mito 4. Los sistemas automáticos son para perezosos. Realidad, las investigaciones demuestran que quienes automatizan ahorros e inversiones acumulan 3 veces más riqueza que quienes lo hacen manualmente. Casos de la vida real, cuando el mañana nunca llega. Historia 1. Carlos, el profesional exitoso. A los 30 años, Carlos ganaba 80,000 anuales. Cuando llegue a 100,000 abriré mi cuenta de inversiones, decía. A los 40, ganaba 120,000 pero tenía más deudas que a los 30. El aumento de ingresos nunca vino acompañado de disciplina financiera. Historia 2. Ana, la que esperaba el momento perfecto. Ana pospuso invertir durante 7 años esperando que el mercado baje. Cuando finalmente empezó, había perdido la oportunidad de duplicar su capital durante uno de los periodos alcistas más largos de la historia. Estrategias basadas en evidencia para vencer la procrastinación. La técnica del compromiso previo. Bloquea hoy opciones futuras, configura transferencias automáticas el día de tu pago antes de gastar en otra cosa. El poder de los plazos concretos. En lugar de empezaré a ahorrar pronto, di, el viernes a las 3 p.m. abriré mi cuenta de inversión. La especificidad activa el sistema de ejecución cerebral. Reestructuración cognitiva. Cambia el tengo que ahorrar por elijo asegurar mi libertad futura. El lenguaje de autonomía aumenta la adherencia en un 40%. Visualización vívida. Crea una imagen mental detallada de tu futuro si no actúas, cómo será tu vida a los 60 sin fondos suficientes. El cerebro procesa imágenes como realidades. La paradoja del tiempo financiero. El momento óptimo para empezar siempre fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Cada día de retraso tiene un costo exponencial invisible. A los 25, 200 mensuales invertidos al 7%, 525,000 a los 65. A los 35, necesitas 450 mensuales para llegar al mismo resultado. A los 45, requerirás $1,100 mensuales. Esta es la matemática implacable que la procrastinación ignora. El experimento de los 5 minutos. Si sientes resistencia a actuar, comprométete a solo 5 minutos. Abre el sitio web de un robo-advisor. Completa los primeros 3 campos de registro. Revisa un gráfico de crecimiento compuesto. El 83% de quienes comienzan este proceso lo completan. La inercia inicial es la mayor barrera. Conclusión del capítulo. La procrastinación financiera no es un defecto moral, es un fallo en el diseño de nuestro cerebro para el mundo moderno. Pero al comprender sus mecanismos, podemos crear sistemas que trabajen a favor de nuestros intereses a largo plazo. El antídoto no es la fuerza de voluntad, sino el diseño inteligente de nuestro entorno financiero. Cuando automatizas lo importante, liberas a tu yo futuro de tener que tomar decisiones difíciles. En el próximo capítulo, exploraremos cómo el pecado 2. La adoración del falso dios de los descuentos, nos hace gastar más mientras creemos estar ahorrando, y cómo desarrollar inmunidad a estas trampas del marketing moderno. Tu desafío inmediato. Identifica una acción financiera que has estado postergando.
Comprométete a dedicarle exactamente 5 minutos hoy. Programa recordatorios semanales para revisar progresos. Recuerda, la riqueza no se construye con grandes gestos ocasionales, sino con pequeñas acciones consistentes que el tiempo convierte en resultados extraordinarios. Capítulo 2. La adoración del falso dios de los descuentos. ¿Por qué las gangas te hacen más pobre? El marketing moderno ha creado una ilusión peligrosa, la creencia de que gastar dinero puede ser una forma de ahorrar. Este segundo pecado financiero es particularmente insidioso porque se disfraza de sabiduría económica, cuando en realidad es uno de los mayores drenajes de riqueza personal. La psicología del descuento, como nos engañamos a nosotros mismos. Un estudio revelador de la Universidad de Chicago demostró que cuando los consumidores ven un producto con un descuento del 50%, experimentan una activación en el núcleo accumbens, la misma región cerebral que se ilumina con las drogas adictivas. Este efecto neuroquímico explica por qué. El 78% de los compradores adquiere artículos en oferta que no necesitaban. Las promociones aumentan las compras impulsivas en un 320%. El 61% de las personas gasta más en tiendas con descuentos que en tiendas sin ellos. Los 3 grandes mitos de las compras con descuento. Mito 1. Estoy ahorrando dinero. Realidad, solo ahorras si el producto era algo que necesitabas comprar de todos modos, al precio original, en ese momento específico. En otros casos, estás gastando dinero que no tenías planeado gastar. Mito 2. Es una oportunidad única. Realidad, en la era digital, las ofertas por tiempo limitado reaparecen constantemente. El 92% de los productos en oferta vuelven a ese precio dentro de los 3 meses. Mito 3. Mientras más alto el descuento, mejor el negocio. Realidad, los minoristas frecuentemente inflan precios antes de ofertas. Un estudio de Consumer Reports encontró que el 45% de los descuentos mostraban precios iguales o mayores al precio normal previo. El efecto acumulativo de las pequeñas gangas. Considera este cálculo revelador. $30 en ropa que no necesitas, pero estaba 70% off. $15 en accesorios electrónicos, paquete combo. $25 en productos de belleza, compra 2 lleva 1. $40 en utensilios de cocina, oferta relámpago. Total, 110 en un mes en pequeños ahorros, que en realidad son 110 de gasto innecesario. Multiplicado por 12 meses, $1,320 anuales que podrían haber sido invertidos con un retorno del 7%, $11,374 perdidos en 10 años. ¿Cómo las tiendas explotan tus instintos primarios? El dolor de la pérdida, los descuentos activan nuestro miedo evolutivo a perder oportunidades. Las investigaciones muestran que el cerebro procesa las pérdidas potenciales con el doble de intensidad que las ganancias equivalentes. El efecto ancla. Cuando vemos un precio, tachado, junto al precio de oferta, nuestro cerebro usa el primero como referencia, creando la ilusión de valor incluso cuando ambos números son arbitrarios. La ilusión de control, los cupones y códigos promocionales nos hacen sentir como cazadores astutos, cuando en realidad somos los cazados. Casos reales de la trampa de los descuentos. Historia 1. María y los $5,000 en ofertas. María se enorgullecía de su habilidad para encontrar gangas. Pero un análisis de sus compras mostró que en 2 años había gastado $5,000 en productos descontados que nunca usó. Me dolía pensar que estaba dejando pasar un buen negocio, confesó. Historia 2. El gimnasio que nunca usó. Juan pagó $600 por una membresía anual, $5,015 por visita en un gimnasio sin contrato. Estrategias basadas en evidencia para comprar con sabiduría. La regla de las 24 horas. Nunca compres algo en oferta de inmediato. Espera un día completo. El 70% de las necesidades desaparecen en este periodo. El cuestionario de las 3 preguntas. ¿Lo habría comprado si no estuviera en oferta? ¿Tengo el dinero disponible, no en tarjeta de crédito? ¿Dónde lo guardaré? ¿Quién lo usará? ¿Cuándo lo necesitaré? La lista de supervivencia. Mantén una lista en tu teléfono de solo lo que realmente necesitas comprar. Nada entra al carrito si no está en la lista. El juego del precio real. Calcula cuántas horas de trabajo te costaría el artículo después de impuestos. ¿Cambia tu percepción del ahorro? La matemática oculta de los descuentos. Ejercicio revelador. Anota todos tus ahorros por compras con descuento del mes. Suma lo que realmente gastaste en esas compras. Pregúntate, ¿este dinero podría haber ido a deudas o inversiones?
La mayoría descubre que sus ahorros son en realidad gastos disfrazados. ¿Cómo desarrollar inmunidad a las tácticas de descuento? Desactiva las notificaciones de ofertas. El 85% de las compras impulsivas comienzan con un mensaje de oferta exclusiva. Usa bloqueadores de promociones. Extensiones como Honey deben usarse para comparar precios históricos, no para encontrar más descuentos. Practica el no deliberado. Una vez al mes, visita una tienda y deliberadamente no compres nada en oferta. Esto fortalece tu músculo de resistencia. El verdadero significado de ahorrar. Ahorrar no es gastar menos de lo normal en cosas innecesarias. Ahorrar de verdad es no gastar en absoluto en lo superfluo. Invertir la diferencia sistemáticamente. Valorar tu tiempo y energía más que las posesiones. Conclusión del capítulo. Las ofertas y descuentos son el opio del consumidor moderno, nos dan la ilusión de beneficio mientras drenan nuestros recursos. Reconocer esta trampa es el primer paso hacia una relación más saludable con el dinero. En el próximo capítulo, exploraremos el pecado 3, la arrogancia del esta vez es diferente, cómo la sobreconfianza en inversiones y decisiones financieras lleva a pérdidas predecibles. Tu desafío práctico. Revisa tus últimas 10 compras con descuento. Clasifícalas en necesarias, útiles, innecesarias. Calcula cuánto podrías tener en 5 años si hubieras invertido ese dinero. Configura un filtro de email para enviar promociones directamente a una carpeta oculta. Recuerda, la verdadera riqueza no se mide por lo que gastas menos, sino por lo que conservas e inviertes sabiamente. Capítulo 3. La arrogancia del esta vez es diferente. El peligroso espejismo de la excepcionalidad financiera. El mercado está en máximos históricos, tus conocidos ganan fortunas con criptomonedas y ese primo lejano acaba de comprar su tercer Porsche con ganancias de day trading. En este ambiente, surge el tercer pecado financiero, la creencia inconsciente de que las reglas normales no aplican para nosotros, de que esta vez es diferente. La ilusión de control, cuando confundimos suerte con habilidad. Un estudio longitudinal del Banco de la Reserva Federal analizó a $5,000 traders durante 15 años y descubrió un hallazgo alarmante. El 80% de los traders activos perdía dinero consistentemente. Solo el 1% mostraba resultados consistentemente superiores al mercado. Los peores resultados venían de quienes más confianza tenían en sus habilidades. Este fenómeno se conoce como el sesgo de excepcionalidad, donde sobreestimamos sistemáticamente nuestro conocimiento y control sobre eventos aleatorios. En términos neuroeconómicos, cada pequeña ganancia activa nuestro sistema de recompensa dopaminérgico, creando una adicción a la toma de riesgos. Los 4 jinetes de la arrogancia financiera. El efecto Dunning-Kruger financiero, cuanto menos sabemos, más confiamos en nuestro juicio. Una encuesta reveló que el 68% de los inversores novatos se consideraban por encima del promedio. El sesgo de retrospectiva, era obvio que Bitcoin subiría, reescribimos la historia para que coincida con resultados conocidos. La falacia del jugador, creer que una racha de pérdidas aumenta las probabilidades de ganar después, cuando cada evento es independiente. El efecto de dominio ilusorio, pensar que porque controlamos algunas variables, cuando comprar, controlamos el resultado final. Casos históricos de esta vez es diferente. 1929, las acciones han alcanzado lo que parece ser un nivel permanentemente alto. Irving Fisher, semanas antes del crash. 2000, las métricas tradicionales no aplican a las .com, analistas durante la burbuja. 2008, los precios de la vivienda nunca caen a nivel nacional, Ben Bernanke, 2005. 2021, los NFT son el nuevo paradigma del arte digital, antes de que el mercado colapsará un 95%. La anatomía de una burbuja psicológica. Fase de desconocimiento, pocos participan, los rendimientos son reales. Fase de atención, historias de éxito masivo atraen a las masas. Fase de euforia, se abandonan los principios fundamentales. Fase de angustia, los primeros abandonan con ganancias. Fase de pánico, todos intentan salir al mismo tiempo. El problema no es reconocer las burbujas, sino creer que seremos lo suficientemente inteligentes para salir a tiempo. El experimento del mercado de Cornell. En una aula universitaria, se creó un mercado ficticio donde los estudiantes podían comprar y vender acciones basadas en el lanzamiento de una moneda. Aunque la probabilidad objetiva era 50/50. El 89% de los participantes creía poder vencer al mercado. El promedio estimaba su probabilidad de éxito en 65%.
Solo el 11% mostró resultados consistentemente positivos. Estrategias para combatir la arrogancia financiera. La regla del espejo retrovisor. Antes de invertir, pregúntate, ¿habría visto esta oportunidad igual hace 5 años cuando no era obvia? El test del periódico cerrado. ¿Estaría cómodo con esta inversión si el mercado cerrara por 5 años? El diario de errores. Documenta cada predicción fallida y revisa trimestralmente. Reduce la sobreconfianza en un 40%. La técnica del abogado del diablo. Asigna a alguien, o a ti mismo, que argumente en contra de cada decisión financiera importante. La paradoja del conocimiento financiero. Investigaciones muestran una correlación negativa entre la autopercepción de conocimiento financiero y los resultados reales. Quienes admiten no saber suelen tomar mejores decisiones porque diversifican más. Cometen menos errores de timing. Pagan menos comisiones. Mantienen estrategias a largo plazo. El antídoto, humildad financiera. Automatiza tus inversiones. Los robo-advisors superan consistentemente a los inversores activos después de costos. Sigue los porcentajes, nunca destines más del 5% de tu portafolio a cualquier oportunidad única. Crea reglas predefinidas. Nunca venderé en caídas mayores al 20%. Reequilibraré trimestralmente. No compraré activos sin historial de 5 años. Conclusión del capítulo. La historia financiera es una larga serie de burbujas donde cada generación cree haber descubierto algo nuevo. La verdadera sabiduría está en reconocer que los principios fundamentales nunca cambian, el valor intrínseco, el interés compuesto y el control de riesgos. En el próximo capítulo exploraremos el pecado 4, la envidia del vecino, y su iPhone nuevo, cómo la comparación social destruye nuestra salud financiera. Tu desafío inmediato. Revisa tu peor decisión financiera. Analiza qué sesgos cognitivos estuvieron presentes. Escribe 3 reglas para evitar repetir el error. Comparte tu lección con alguien que valore la honestidad financiera. Recuerda, en los mercados, los que admiten su ignorancia suelen terminar siendo los más sabios. La arrogancia es el lujo más caro que puedes permitirte. Capítulo 4. La envidia del vecino, y su iPhone nuevo, cómo la comparación social destruye tu salud financiera. En la jungla de cemento del mundo moderno, hemos desarrollado un nuevo instinto depredador, comparar constantemente nuestras posesiones con las de los demás. Este cuarto pecado financiero es particularmente corrosivo porque convierte el dinero de un instrumento de libertad en una herramienta de competición social. La neurobiología de la envidia financiera. Investigaciones con resonancia magnética funcional revelan que cuando vemos a alguien con bienes superiores, se activa la corteza cingulada anterior, dolor social. Disminuye la actividad en la corteza prefrontal, juicio racional. Liberamos cortisol, hormona del estrés. Este cóctel neuroquímico explica por qué. El 63% de los millennials admite comprar cosas que no pueden pagar para impresionar en redes sociales. Las personas gastan un 27% más cuando socializan con grupos de mayor nivel económico. El estrés por comparación reduce la capacidad de ahorro en un 42%. Los 3 mitos de la riqueza aparente. Mito 1. Lo que ves es lo que hay. Realidad, el 78% de los ricos aparentes vive al límite de sus ingresos. Ese BMW podría ser leasing, ese reloj comprado con bonos que no se repetirán. Mito 2. Las posesiones igualan éxito. Realidad, un estudio de 10 años siguió a 1.200 profesionales, los más enfocados en apariencias externas terminaron con un patrimonio 40% menor. Mito 3. Ellos son más felices. Investigación con millonarios, quienes gastaban en estatus mostraban igual o mayor estrés que la clase media. La felicidad por compras de lujo dura en promedio 3 meses. El efecto Instagram en tus finanzas. Análisis de 50.000 perfiles reveló. Cada hora en redes sociales aumenta en un 14% la probabilidad de compras impulsivas. Seguir a influencers de estilo de vida reduce la satisfacción financiera personal en un 32%. Las personas subestiman en un 300% cuánto de lo que ven es patrocinado / posado. Casos reales de la trampa de comparación. Historia 1. Diego y el coche que no podía pagar. Diego gastó $45.000 en un Audi usado, 72 meses de financiamiento, después de que su compañero de trabajo comprara uno similar. 3 años después, el coche valía $28.000 pero él aún debía $38.000. Sentía que merecía lo mismo, admitió. Historia 2.
Las vacaciones de Laura en Instagram. Laura acumuló $8,000 en deudas de tarjeta en viajes fotográficos. Pasaba más tiempo posando que disfrutando, confesó. Sus seguidores no sabían que comía fideos instantáneos el resto del mes. La matemática oculta del consumo conspicuo. Ejercicio revelador. Identifica 3 artículos de lujo que codicias. Calcula su costo total más intereses si los financiaras. Proyecta cuánto serían si los invirtieras en lugar de gastarlos. Imagina ese balance en 10 años. Ejemplo. Reloj de 5,000. Bolso de 3,000. Vacaciones de 7,000 total, $15,000, 30,000 en 10 años al $759,000 en 20 años. Estrategias basadas en evidencia para liberarte. La dieta de redes sociales. Desinstala apps de comparación social un día por semana. Elimina seguimiento a cuentas que provocan envidia. Usa extensiones que ocultan feeds de vida perfecta. El juego de la verdad. Cuando sientas envidia. Investiga el precio real del artículo. Descubre cómo se financió, deuda, herencia. Imagina los sacrificios ocultos. Contabilidad de la felicidad. Lleva un registro de compras que te dieron alegría duradera. Gastos por comparación que luego arrepentiste. Patrón, ¿qué porcentaje cae en cada categoría? La práctica del Selbstwert. Cultiva el placer de tener sin mostrar. Disfruta de fondos invisibles, ahorros, inversiones. Experimenta con lujos privados, sábanas caras que solo tú sabes. La paradoja del gasto invisible. Los estudios muestran que quienes gastan en experiencias versus bienes reportan mayor felicidad. Los lujos cotidianos, buena comida en casa, dan más satisfacción que exhibiciones públicas. La libertad financiera invisible genera más envidia genuina que los símbolos de estatus. ¿Cómo reconfigurar tu brújula financiera? Reemplaza "cómo me ven" con "cómo me siento". Convierte la riqueza oculta en tu nuevo estatus. Haz preguntas incómodas, ¿vale la pena trabajar X horas por esto? El experimento del guardarropa vacío. Durante 3 meses. Registra cada prenda que realmente usas. Calcula el costo por uso de las prendas caras. Compara con lo que gastaste en ropa para ocasiones especiales. Resultado típico, el 20% del guardarropa representa el 80% del uso real. Conclusión del capítulo. La comparación financiera es como beber agua salada, cuanto más consumes, más sediento quedas. Romper este ciclo requiere convertir la competencia externa en autoconocimiento interno. En el próximo capítulo exploraremos el pecado 5, la fe ciega en el sueldo seguro. Porque confiar en un solo ingreso es la trampa más peligrosa del siglo XXI. Tu desafío práctico. Haz un inventario de 3 compras por comparación social. Calcula su costo total, con intereses y aplica. Proyecta ese monto invertido a 10 años. Comparte este ejercicio con alguien que necesite ver la realidad. Recuerda, la verdadera riqueza no se mide por lo que muestras, sino por lo que posees libre de deudas y lo que puedes permitirte no hacer. Capítulo 5. La fe ciega en el sueldo seguro. La peligrosa ilusión de la estabilidad laboral. El quinto pecado financiero es uno de los más peligrosos porque se disfraza de prudencia, la creencia de que un empleo estable es suficiente para garantizar seguridad económica. En un mundo donde industrias enteras pueden desaparecer en 5 años, confiar en un solo ingreso es como construir una casa sobre arena movediza. El mito del empleo seguro. En 1960, el trabajador promedio permanecía en una empresa por 25 años. Hoy, el tiempo promedio es de 4.1 años, y para millennials, apenas 2.8 años. La idea de entrar a una buena empresa y jubilarse allí es un relicto del siglo XX. Datos que desafían la ilusión de seguridad. El 40% de las empresas del Fortune 500 en el año 2000 ya no existían en 2020. Según el Foro Económico Mundial, el 65% de los niños que ingresan a la primaria trabajarán en empleos que aún no existen. Durante la pandemia, millones de empleos estables desaparecieron en semanas, demostrando que ningún sector es inmune. El peligro silencioso. No es solo el riesgo de perder el empleo, sino la ilusión de que el sueldo siempre será suficiente. La inflación, los cambios tecnológicos y las crisis globales pueden erosionar el poder adquisitivo de un salario fijo sin que nos demos cuenta. Los 3 engaños del sueldo seguro. 1. Mi industria nunca caerá. Ejemplo real, fotógrafos profesionales versus smartphones. Dato duro,
el 85% de los trabajos en riesgo por automatización pertenecen a sectores considerados estables: contabilidad, manufactura, administración. 2. Mi empresa me cuidará. Realidad corporativa: las empresas priorizan supervivencia sobre lealtad. Estudio de Harvard: el 78% de los despidos masivos afectó a empleados que creían ser imprescindibles. 3. Mi sueldo siempre subirá. Trampa de la inflación: si tus aumentos son menores al 4 a 6% anual, en realidad estás perdiendo poder adquisitivo. Dato clave: solo el 12% de los trabajadores supera la inflación con aumentos salariales. Casos reales: cuando la seguridad era una ilusión. Historia 1. Carlos, el ingeniero desactualizado. Carlos trabajó 15 años en una automotriz. Cuando la empresa migró a vehículos eléctricos, su conocimiento en motores de combustión quedó obsoleto. A los 47 años, se encontró compitiendo con ingenieros más jóvenes y actualizados. Lección: ninguna habilidad es eterna. La verdadera seguridad está en la capacidad de reinventarse. Historia 2. Ana, la ejecutiva blindada. Ana era directora en una aerolínea. En 2020, su industria colapsó. Su sueldo seguro desapareció y sus ahorros solo cubrieron 6 meses. Lección: sin ingresos alternativos, incluso los altos ejecutivos son vulnerables. El antídoto: de empleado a dueño de tu economía. 1. La regla del 50-30-20 invertido. 50% del sueldo, gastos esenciales. 30%, inversión en habilidades e ingresos alternativos. 20%, ahorro de emergencia, 6 a 12 meses de gastos. 2. Ingresos paralelos: no side hustles, sino empresas en miniatura. Ejemplos escalables. Freelancing experto, usando habilidades principales. Royalties, cursos digitales, libros, patentes. Inversiones pasivas, dividendos, bienes raíces. Clave: no depender de tiempo por dinero. 3. La actualización trimestral. Cada 3 meses, pregúntate: ¿qué habilidades nuevas aprendí? ¿Mi red de contactos creció? ¿Tengo más fuentes de ingreso que hace 90 días? El poder del salario virtual. Imagina que tu empleo desaparece hoy. ¿Qué activos generarían ingresos sin tu presencia? Ejercicio práctico. Calcula tus gastos mensuales X. Identifica fuentes de ingreso pasivo actuales y brecha igual X menos Y. Esta es tu deuda de seguridad financiera. Meta: reducir la brecha a 0 en 3 a 5 años. Conclusión: la verdadera seguridad no viene de una empresa. El futuro pertenece a quienes diversifican ingresos, no solo inversiones, sino flujos de efectivo. Invierten en habilidades antifrágiles, útiles en múltiples industrias. Automatizan su economía, ingresos que no dependan de su tiempo. Próximo capítulo: Pecado 6, la pereza de no saber dónde está tu dinero, porque la ignorancia financiera es más cara que la falta de recursos. Tu desafío hoy: identifica una habilidad monetizable fuera de tu trabajo actual. Calcula tu brecha de seguridad, gastos versus ingresos pasivos. Comprométete a una acción para reducirla en un 10% este mes. Recordatorio final: ningún empleo es seguro. Solo las habilidades y los sistemas lo son. ¿Listo para tomar el control real de tu economía? El próximo capítulo revelará cómo pequeños descuidos financieros crean grandes agujeros en tu patrimonio. Capítulo 6. La pereza de no saber dónde está tu dinero. El costo oculto de la ignorancia financiera. Existe un pecado financiero tan común que casi pasa desapercibido: la negligencia pasiva de no saber exactamente a dónde va cada dólar que ganamos. No es un gasto excesivo, ni una mala inversión, sino algo más insidioso: la falta de atención deliberada. La ilusión del control financiero. La mayoría de las personas cree que tiene una idea aproximada de sus finanzas. Gano suficiente, pago mis cuentas a tiempo, no estoy endeudado. Pero cuando se les pide que detallen: ¿cuánto gastan mensualmente en suscripciones digitales? ¿Qué porcentaje de su ingreso se va en intereses de tarjetas? ¿Cuál es el costo real de sus deudas a largo plazo? ¿Cuánto pagan en comisiones bancarias o de inversión al año? Los números concretos se vuelven difusos. Esta vaguedad no es inocente. Tiene un costo medible. El estudio de los pequeños agujeros. Un análisis de 10.000 hogares reveló: el 73% pagaba por al menos una suscripción no utilizada, promedio, 240 anuales.
El 61% mantenía saldos en cuentas con menos del 0.1% de interés, mientras tenían deudas con tasas superiores al 15%. El 84% no podía identificar al menos 3 comisiones bancarias que pagaban mensualmente. Estos pequeños agujeros sumaban un promedio de 1.200 a 3.500 anuales en pérdidas evitables. Multiplicado por 30 años de vida laboral, con un retorno potencial del 7%, se traduce en 120.000 a 350.000 perdidos. La psicología de la evitación financiera. ¿Por qué, sabiendo que es importante, evitamos revisar nuestras finanzas con detalle? 3 razones principales. Disonancia cognitiva, ver números exactos fuerza a confrontar realidades incómodas, gasto demasiado en comida delivery, mi auto me cuesta el 30% de mi salario. Sobrecarga de decisiones, la vida moderna ya exige demasiadas elecciones. Revisar finanzas implica potencialmente más decisiones por tomar. Falsa seguridad, mientras no haya crisis evidente, asumimos que no hay problema. Casos reales de negligencia costosa. Historia 1, las suscripciones fantasma de Roberto. Roberto revisó sus estados de cuenta tras 5 años de no hacerlo. Descubrió $1.800 en una plataforma de diseño que dejó de usar en 2018. $600 en un seguro duplicado para su celular. $2.400 en comisiones bancarias por mantener saldos bajos. Total recuperado, $4.800 con 4 horas de trabajo. Historia 2, el préstamo invisible de Ana. Ana pagó un préstamo automotriz por 7 años sin revisar la tasa. Cuando finalmente lo hizo, descubrió que su tasa era del 14% cuando el promedio del mercado era 9%. Había pagado $8.200 extra en intereses. Su banco ofrecía refinanciamiento al 7% desde hacía 3 años. El método de los 90 minutos para recuperar el control. No se necesita una revisión exhaustiva diaria. Basta con un análisis profundo cada trimestre. Así se hace. Paso 1. La cacería de gastos ocultos, 30 minutos. Revisar estados de cuenta de los últimos 3 meses. Identificar 3 patrones. Suscripciones no utilizadas. Comisiones evitables. Gastos recurrentes que exceden lo presupuestado. Paso 2. La auditoría de deudas, 30 minutos. Listar todas las deudas con saldo actual. Tasa de interés. Plazo restante. Buscar opciones de refinanciamiento o consolidación. Paso 3. El rebalanceo de cuentas, 30 minutos. Verificar que los ahorros estén en cuentas con al menos 2 a 3% de interés. Asegurar que las inversiones tengan comisiones menores al 1%. Configurar transferencias automáticas hacia ahorros, inversiones. La regla del 1%, pequeñas mejoras, grandes resultados. Mejorar tu situación financiera no requiere cambios radicales. Basta con optimizar un 1% cada mes. Reducir tasas de interés en deudas. Eliminar un gasto recurrente innecesario. Aumentar el aporte a ahorros automáticos. En 5 años, estos pequeños ajustes generan transformaciones masivas gracias al efecto compuesto. El poder de la conciencia financiera. Simplemente empezar a registrar tus gastos e ingresos con precisión genera cambios automáticos. Reducción del 12 a 18% en gastos innecesarios, estudio de la Universidad de Stanford. Aumento del 22% en probabilidad de alcanzar metas financieras, Journal of Consumer Research. No se trata de volverse tacaño, sino de gastar con intención en lo que realmente importa. Conclusión, de la oscuridad a la luz financiera. La diferencia entre quienes logran libertad financiera y quienes no, rara vez está en los ingresos. Está en la atención sistemática que prestan a sus finanzas. En el próximo capítulo, Pecado 7, el ego de creer que lo controlas todo, donde exploraremos los peligros de la sobreconfianza en las decisiones de inversión. Tu desafío inmediato. Agenda 90 minutos esta semana para tu revisión financiera trimestral. Identifica al menos 3 agujeros en tus finanzas actuales. Implementa una corrección para cada uno. Recuerda, la riqueza no se construye solo con grandes golpes de suerte, sino con la consistencia de cuidar los detalles. Capítulo 7. El ego de creer que lo controlas todo. Cuando la sobreconfianza destruye tu patrimonio. El último pecado financiero es quizás el más paradójico, la convicción de que podemos dominar mercados impredecibles, vencer a algoritmos con sesgos cognitivos y tomar decisiones perfectas en sistemas caóticos.
Esta arrogancia no solo genera pérdidas cuantificables, sino que nos impide aprender de nuestros errores. La falacia del control absoluto. Un estudio del MIT analizó a 3.000 inversionistas durante una década y descubrió. Los que se consideraban expertos obtenían un 2.9% menos de rendimiento anual que el mercado. Cambiaban sus portafolios 45% más frecuentemente que los inversionistas pasivos. Subestimaban sistemáticamente el papel de la suerte en sus éxitos. Esta ilusión de control es particularmente peligrosa porque se retroalimenta, cada pequeña ganancia fortuita se interpreta como habilidad, reforzando el comportamiento riesgoso. Los 3 niveles de la arrogancia financiera. 1. La falsa precisión. Creer que podemos predecir el precio exacto de una acción en 6 meses. El momento perfecto para comprar una propiedad. El tope máximo de una criptomoneda. Los datos muestran que los expertos profesionales tienen una precisión menor al 50% en predicciones a corto plazo, equivalente a lanzar una moneda. 2. El exceso de concentración. Invertir el 80% del capital en una sola empresa porque conocemos el sector. Comprar únicamente bienes raíces en un barrio porque siempre suben. Rechazar la diversificación por considerarla para mediocres. 3. La negación del azar. Atribuir los éxitos a nuestra brillantez. Los fracasos a factores externos, el mercado estuvo irracional. Casos históricos de colapsos por sobreconfianza. 2000, el fondo LTCM. Gestionado por premios Nobel, usaba modelos matemáticos infalibles. Perdió 4.6 billones en meses por no considerar eventos improbables. 2008, los banqueros de Wall Street. Creían haber eliminado el riesgo con derivados complejos. Provocaron la mayor crisis desde 1929. 2022, los gurús de cripto. Prometían retornos imposibles. El 95% de sus seguidores perdió dinero. El experimento del monopolio financiero. En la Universidad de Harvard, hicieron jugar a 2 grupos. Grupo A, recibió ganancias iniciales por suerte, dados cargados. Grupo B, ganó por habilidad estratégica. Resultado. El grupo atribuyó su éxito 78% a su inteligencia. Subestimaron en un 60% el rol de los dados manipulados. Tomaron decisiones 40% más arriesgadas en rondas posteriores. Antídotos basados en evidencia. 1. La regla del 5%. Nunca destinar más del 5% de tu portafolio a una sola acción. Una criptomoneda. Cualquier activo especulativo. 2. El diario de errores. Documentar cada predicción fallida. Las razones reales del error, no excusas. ¿Qué se aprendió? Quienes llevan este diario reducen sus errores repetidos en un 35%. 3. La técnica del peor escenario realista. Antes de invertir. Escribe cómo perderías el 50% del capital. Detalla cómo reaccionarías emocionalmente. Si la idea te paraliza, la inversión es demasiado riesgosa para ti. La sabiduría de la incertidumbre. Los inversionistas más exitosos no son los que más saben, sino los que reconocen lo que no saben. Se protegen de eventos improbables. Cambian de opinión cuando los hechos cambian. Warren Buffett opera bajo este principio: es mejor tener aproximadamente razón que precisamente equivocado. Conclusión: el poder de la humildad financiera. El verdadero conocimiento comienza cuando reconocemos que los mercados son sistemas complejos imposibles de dominar. La suerte juega un papel mayor del que nos gusta admitir. Los errores son inevitables, pero no aprender de ellos es opcional. Próximo paso: en la conclusión del libro, integraremos los 7 pecados financieros y crearemos un plan personalizado para transformarlos en virtudes. Tu desafío hoy. Revisa tu peor decisión financiera reciente. Anota 3 factores de suerte que influyeron. Establece una regla para evitar repetir el error. Recuerda, en el mundo del dinero, la humildad no es debilidad, es la estrategia más inteligente. Capítulo 8. Los antídotos. Transformando los 7 pecados financieros en virtudes. Hemos recorrido los 7 pecados capitales de las finanzas personales. La ilusión del mañana lo arreglo, procrastinación. La adoración del falso dios de los descuentos, gastos emocionales. La arrogancia del esta vez es diferente, sobreconfianza inversora. La envidia del vecino y su iPhone nuevo, comparación social. La fe ciega en el sueldo seguro, dependencia laboral.
La pereza de no saber dónde está tu dinero, negligencia financiera. El ego de creer que lo controlas todo, ilusión de control. Este capítulo no es otro diagnóstico. Es un manual de reinicio financiero. El mapa de transformación, de pecado a virtud. 1. Procrastinación, acción automatizada. Sistema de 3 pilares. Transferencias automáticas el día de pago, 10% a ahorros, 5% a inversiones. Regla de los 2 minutos, si una decisión financiera toma menos de 120 segundos, hazla ahora. Recordatorios pre-mortem, mensajes mensuales preguntando, si murieras hoy, ¿tu familia entendería tus finanzas? 2. Gastos emocionales, consumo consciente. Técnica del doble filtro. ¿Lo compraría si costara el doble? ¿Pagaría esto si tuviera que usar efectivo físico? Lista de espera obligatoria, 48 horas para compras no esenciales mayor a $100. 3. Sobreconfianza, humildad estratégica. Portafolio antifrágil. 70% en índices globales, baja manipulación. 20% en activos alternativos, real estate, metales. 10% en apuestas educadas, con dinero que puedes perder. Revisión anual con un asesor Fionly, pago por hora, no comisiones. 4. Comparación social, independencia emocional. Ejercicio de reencuadre. Cada vez que sientas envidia financiera, investiga el costo real de ese estilo de vida. Calcula cuántas horas de libertad pierdes por imitarlo. Rediseño ambiental. Desinstalar apps de compras. Seguir cuentas de Stealth, riqueza discreta. 5. Dependencia laboral, diversificación radical. Pirámide de ingresos. Base, empleo principal, máximo 50% del ingreso total. Medio, habilidades monetizables, consultoría, cursos. Cúspide, activos generadores, dividendos, royalties. Regla del 20%, invertir 20% del tiempo en aprender habilidades generadoras de ingresos pasivos. 6. Negligencia, auditoría personal. Checklist trimestral. Revisión de suscripciones. Optimización de seguros. Renegociación de deudas. Simplificación extrema. Consolidar cuentas bancarias. Automatizar el 80% de las decisiones financieras. 7. Ilusión de control, pensamiento probabilístico. Diario de incertidumbre. Anotar predicciones financieras con probabilidades asignadas, hay 60% de probabilidad de que la acción X suba. Revisar trimestralmente la precisión real. Estrategia de Barbell. 90% en inversiones conservadoras. 10% en experimentos de alto riesgo, recompensa. El poder de los sistemas sobre la fuerza de voluntad. La investigación muestra que quienes implementan sistemas automáticos ahorran 3 veces más que quienes confían en su disciplina. Cometen 75% menos errores emocionales. Reportan niveles más bajos de estrés financiero. Ejemplo práctico. Sin sistema, depender de recordar transferir ahorros cada mes, 40% de tasa de fallos. Con sistema, transferencia automática el día 1 de cada mes, 0% de fallos. El ritual financiero semanal, 20 minutos que cambian todo. Revisión rápida, 5 minutos. Saldos clave, cuenta principal, deudas activas. Transacciones inusuales. Microoptimización, 10 minutos. Cancelar una suscripción no usada. Renegociar una tarifa. Aprender un concepto financiero nuevo. Reflexión, 5 minutos. ¿Qué decisión financiera estoy evitando? ¿Qué pecado financiero me tentó esta semana? Cuando falles, ¿por qué fallarás? La meta no es la perfección, sino la mejora constante. Protocolo para recaídas. Identificar, ¿qué pecado apareció? Ejemplo. Compra impulsiva. Cuantificar, impacto financiero real. Ajustar, ¿qué sistema puede prevenir esto en el futuro? Conclusión, la libertad es una disciplina disfrazada. Los 7 pecados financieros no son fallas morales. Son errores de diseño en cómo interactuamos con un mundo de abundancia artificial y estímulos financieros constantes. La verdadera riqueza no se mide en cifras bancarias, sino en horas de tu vida recuperadas al dejar de preocuparte por dinero. Decisiones tomadas desde la abundancia, no el miedo o la escasez. Legado construido cuando tus hábitos superan tu vida útil. Tu plan de acción final. Elige un pecado para trabajar este mes, empezar por el más costoso. Implementa un sistema para neutralizarlo.
Programa una revisión en 30 días. La libertad financiera no es un destino. Es la suma diaria de pequeñas victorias sobre estos 7 pecados. Comienza hoy. Capítulo 9. El poder de la reinvención financiera. Construyendo resiliencia en un mundo incierto. Hemos llegado al punto de inflexión. Los primeros 8 capítulos te han equipado con diagnósticos y antídotos para los pecados financieros más comunes. Ahora es momento de escalar de la supervivencia económica a la reinvención financiera continua. La nueva realidad económica. El mundo para el que fuimos educados financieramente ya no existe. Considera. El 85% de los empleos que existirán en 2030 aún no se han inventado. Foro Económico Mundial. La vida laboral promedio se extenderá a 60 más años debido al aumento en la esperanza de vida. Las principales economías enfrentan ciclos de inflación, deflación más volátiles. En este contexto, la estrategia más peligrosa es mantenerse estático. Los 3 pilares de la reinvención financiera. 1. Adaptabilidad de habilidades. Análisis de obsolescencia. Cada 6 meses, evalúa. ¿Qué habilidades monetizables están perdiendo valor? ¿Qué nuevas competencias tienen demanda creciente? Presupuesto de reinvención. Destina el 5% de tus ingresos a cursos certificados. Equipamiento para nuevas capacidades. Networking estratégico. 2. Portafolio de flujos de ingreso. El trabajador del futuro exitoso manejará simultáneamente ingresos activos, trabajo tradicional o freelance. Ingresos semipasivos, negocios escalables. Ingresos pasivos, inversiones, propiedad intelectual. Ejemplo práctico. 50% del tiempo, carrera principal, seguridad. 30%, desarrollo de activos digitales, cursos, software. 20%, gestión de inversiones, bienes raíces, dividendos. 3. Infraestructura financiera automatizada. Sistemas que funcionan incluso cuando tú no puedes. Bancos digitales con reglas de ahorro automático. Robo-advisors para manejar inversiones básicas. Seguros de incapacidad que activan flujos de efectivo. El ritual trimestral de reinvención. Día 1. Auditoría de obsolescencia. Revisar tendencias en tu industria. Identificar una habilidad en declive y uno emergente. Día 2. Optimización de flujos. Eliminar la fuente de ingreso menos eficiente. Agregar un experimento de ingreso nuevo. Día 3. Reinversión en capacidades. Asignar el presupuesto de reinvención. Inscribirse en al menos un programa de actualización. Casos de reinvención exitosa. Historia 1. De ejecutivo a consultor digital. Miguel, 52 años, fue despedido de una multinacional. En 18 meses. Certificó en análisis de datos. Creó un curso sobre transición digital para profesionales mayores. Ahora gana 3 veces su salario anterior trabajando 60% menos horas. Historia 2. La profesora que construyó un imperio de cursos. Ana transformó sus materiales de clase en un libro autopublicado, $2,000 por mes. Un programa de certificación online, $5,000 por mes. Consultorías para instituciones educativas, $8,000 por proyecto. Las barreras psicológicas a vencer. La maldición del conocimiento. Ya soy experto en mi campo, ceguera ante cambios disruptivos. El costo hundido emocional. He invertido 20 años en esta carrera, resistencia al cambio. El síndrome del impostor. No puedo competir con jóvenes digitales, subestimación de experiencia acumulada. El marco de las 4R para la reinvención. Reconocer que el cambio es necesario. Reaprender habilidades con demanda futura. Reposicionar tu oferta de valor única. Redimensionar tu estilo de vida durante la transición. Conclusión, más allá de la supervivencia. La verdadera libertad financiera en el siglo XXI no proviene de acumular riqueza pasivamente, sino de cultivar la capacidad de regenerar tus fuentes de ingreso continuamente. Tu legado financiero no será lo que acumulaste, sino cuántas versiones exitosas de ti mismo lograste crear. Próximos pasos inmediatos. Programa tu primer ritual trimestral de reinvención. Identifica una habilidad en riesgo de obsolescencia. Asigna presupuesto a tu primera inversión en reinvención. El futuro pertenece a los adaptables. Los estáticos, sin importar cuán exitosos sean hoy, están en vías de extinción. ¿En qué lado de la historia estarás? Capítulo 10. El legado financiero.
Construyendo riqueza que trasciende generaciones. Hemos llegado al capítulo final, donde trascendemos la gestión del dinero para abordar su propósito último, crear un impacto que sobreviva a nuestra existencia biológica. Este no es un tratado sobre herencias, sino un manual para diseñar sistemas perdurables de creación y administración de riqueza. El mito del dinero familiar. Solo el 30% de las fortunas sobreviven a la segunda generación. Menos del 10% llegan a la tercera. La causa principal no es fiscal ni económica, sino psicológica. Generación 1, creadores construyen con disciplina y sacrificio. Generación 2, administradores mantienen con prudencia pero sin pasión. Generación 3, derrochadores gastan sin entender el esfuerzo original. Los tres pilares del legado real. 1. Capital financiero, el menos importante. No es cuánto dejas, sino cómo está estructurado. Ejemplo, un fideicomiso que genera ingresos sin permitir acceso al capital principal. 2. Capital intelectual. Sistemas para transmitir. Hábitos financieros, no solo reglas. Mentalidad de creación de valor. Herramientas de gestión probadas. 3. Capital social. Redes de contacto estratégicas. Reputación y marca familiar. Filosofía de servicio asociada a la riqueza. El protocolo de transmisión de riqueza. Para hijos, desde los 6 años. Juegos de toma de decisiones financieras, no simulacros abstractos. Asignación de capital real, ejemplo. $100 semestrales para microinversiones. Responsabilidades económicas proporcionales a su edad. Para adultos, preparación para herencia. Prueba de competencia, 3 a 5 años antes de transferencias importantes. Manejo de un portafolio simulado. Toma de decisiones bajo presión financiera. Entendimiento de estructuras legales básicas. Proyecto de valor familiar. Cada miembro debe crear un flujo de ingreso que beneficie al grupo. Estructuras jurídico-financieras con propósito. Fideicomisos con incentivos. Distribuciones atadas a logros, ejemplo. 50% al graduarse, 50% al crear empleos. Empresas familiares profesionalizadas. Contratos que exigen preparación externa antes de asumir cargos. Fondos filantrópicos operados por herederos. Enseña administración a través del servicio. Casos de legados exitosos. Familia A, 200 años de continuidad. Regla de oro, nadie recibe capital sin completar un MBA o equivalente práctico. Sistema, los mayores enseñan a los menores mediante proyectos reales. Familia B, 3 generaciones de innovadores. Herencia intelectual, cada generación debe patentar al menos un invento. Fondo de riesgo interno para emprendimientos familiares. Lo que nunca se debe hacer. Testamento sorpresa, las decisiones deben discutirse en vida. Igualar desiguales, distribuciones idénticas a hijos con distintas capacidades. Premiar la pasividad, rentas vitalicias sin contraprestación. Tu plan de acción inmediato. Auditoría de legado. ¿Qué porcentaje de tu patrimonio sobrevivirá a tu muerte? ¿Qué habilidades financieras has transmitido realmente? Documento vivo. Crea un manual financiero familiar con historias clave de cómo se construyó la riqueza. Errores costosos que evitar. Principios no negociables. Conversaciones obligatorias. Programa al menos una reunión anual sobre filosofía financiera familiar. Conclusión, el verdadero poder del dinero. La riqueza verdaderamente importante no se mide al morir, sino 50 años después, cuando tus sistemas siguen generando valor. Tus enseñanzas guían decisiones. Tu ejemplo inspira nuevas generaciones. Último ejercicio. Escribe una carta a tus tataranietos explicando ¿qué sacrificios valieron la pena? ¿Qué errores no deben repetir? ¿Qué esperas que hayan creado para el año 2120? El dinero es energía. Tu legado será determinado por cuánta luz sigue generando esa energía mucho después de que tú hayas partido. Conclusión audiolibro, La alquimia financiera. Transformando conocimiento en libertad. Hemos completado un viaje que comenzó identificando los 7 pecados financieros y culmina con una visión trascendente del dinero. Pero este no es un final, sino un punto de partida transformado. El gran descubrimiento. A lo largo de estos capítulos, la verdadera revelación no ha sido sobre finanzas, sino sobre la psicología humana. El dinero no es un recurso escaso, pero la atención sí lo es.
Las crisis financieras rara vez son causadas por falta de recursos, sino por exceso de ilusiones. La libertad económica no se compra, se construye mediante decisiones diarias. La ecuación final. Tu patrimonio futuro no dependerá de la volatilidad del mercado, tu salario inicial, las condiciones económicas globales, sino de tu capacidad para dominar. Autoconocimiento financiero, identificar tus pecados dominantes. Automatización estratégica, sistemas mayor a fuerza de voluntad. Adaptación continua, reinvención como disciplina. El juego de las 3 generaciones. Imagina este escenario. Abuelo, tú hoy rompe patrones de pobreza financiera. Padres, administran y multiplican lo recibido. Niños, usan la base para crear impacto social. Esta es la verdadera medida del éxito, no cuánto acumulas, sino cuántas generaciones liberas de la esclavitud económica. Tu herramienta más poderosa. Has adquirido algo más valioso que cualquier técnica. El radar de autoengaños financieros. La capacidad de detectar cuando esto es una ganga, en realidad significa, esto es una trampa emocional. Esta inversión es segura, en realidad significa, estoy siendo arrogante. El desafío final. Te dejo con 3 preguntas que debes responder cada solsticio financiero, junio, diciembre. ¿Qué sistema he automatizado desde la última revisión? ¿Qué pecado financiero se ha manifestado con más fuerza? ¿Qué enseñanza concreta he transmitido sobre dinero? La última verdad. El dinero no cambiará quién eres, solo amplificará lo que ya eres. Si eres desordenado, más dinero significará más caos. Si eres generoso, más dinero significará más impacto. Si eres visionario, más dinero significará más legado. Tu próxima decisión financiera, desde comprar un café hasta hacer una inversión, ya no será la misma. Porque ahora ves lo que antes era invisible, los patrones psicológicos que durante años han operado tras bambalinas. Este conocimiento no es un peso, es un superpoder. Úsalo con sabiduría.